Oye, ahora sí estoy hecho bolas. No está Pepe, las encuestas que se publican, se hacen encuestas que no se publican, que dan resultados. Yo necesitamos que alguien nos explique todo el lío en el que estamos metidos. ¿Y a quién crees que...? Mira, necesitamos a alguien que sepa pues, de encuestas, del INE, de función pública, de reforma. ¿Quién? Pues, ¿qué tal Pablo Gómez? Ah, estaría buenísimo. Bueno. ¿Y dónde está? Aquí. Ah, ya. A ver. Toc, toc, toc. Ya llegó, ya está aquí. Ni más ni menos que Pablo Gómez. Don Pablo Gómez, señor. Bienvenidísimo al Averno. Es un Muchas gusto gracias. que estés aquí en el Averno. El gusto es mío. Completamente al contrario. Pásale. Toma asiento. Toma asiento, por favor. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre muchísimas otras cosas. Además, uno de los responsables de la reforma electoral. Y, perdón, hay que decirlo, dirigente estudiantil Exacto, del 68, viejo dirigente de la legislador de toda izquierda, la vida. legislador emblemático. Te tenemos varias preguntas Fichas. que hacer. Y fichas. Sí, fichas. Bueno, esas ya te salieron en gobernación, pero te tenemos aquí varias preguntas que hacer. Es decir, últimamente se está dando una suerte de debate muy intenso o curioso, digamos, entre lo que es el Instituto Nacional Electoral, las autoridades, los consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral y la reforma electoral, es decir, un sector de la sociedad que impulsa la reforma electoral. ¿Cómo te explicas este activismo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral? Por dos factores. Primero, creo que en el Instituto Nacional Electoral prevalece un grupo que es el grupo dominante, el grupo fuerte, el que toma en realidad las decisiones principales, que se ha ubicado en los últimos años en la militancia opositora. No solamente se trata de la reforma electoral que presentó el presidente al Congreso, sino se trata de otras muchas actitudes que toma una institución que se supone que es imparcial en la contienda política, o que ese es su papel o su característica principal, y que asume pues una actitud de liderar, no solamente de formar parte, sino que lidera en algunos aspectos, como en a la oposición. De la forma tan abierta como se ha hecho, no se había hecho antes. El Instituto Nacional Electoral nunca se caracterizó por su imparcialidad. Creo que ese no es el saldo histórico de ese instituto. Pero sí cuidaban mucho las formas y ahora ya no. Incluso ya se llegó a actitudes gravísimas como registrar candidatos a gobiernos, candidatos opositores a gobiernos locales de otro partido y quitarles el registro por cualquier pretexto. Esto no lo había hecho nunca este instituto, y porque es un ataque directo a una libertad política muy importante, que es la postulación del voto pasivo, que se le llama, o sea, recibir. Y reuniendo las características, las condiciones que la ley señala, y teniendo ya el registro, quitar el registro. Eso es increíble. Con un pretexto cualquiera, inventado. Para hacer esto hay que tener mucha sangre fría, y el grupo que domina al instituto sí que la tiene, ¿no? ¿Cómo no? Últimamente vimos un fenómeno que es curiosísimo, que es que el periódico El País publica una encuesta del INE, que el INE manda a hacer, pero que el INE decide no publicar porque parece ser que no le favorece. Es decir, y además se armó un lío porque pues, luego se hizo pública la encuesta, y el INE trató de justificar que no la había publicado, diciendo cosas verdaderamente insostenibles, ¿no? Entonces,
¿Esto formaría parte de esta lógica faccional? Pues totalmente, porque si la encuesta hubiera sido lo contrario a lo que fue, pues la hubieran dado a conocer, ¿no? Con bombo y Y platillo. se hubieran colgado de ella. Claro. Entonces, como no les gustó porque contradice todo lo que están diciendo, entonces pues, la ocultan, dicen que estaba en el portal de transparencia. Pero que no, la bajaron. Sí. pero es evidente que la estaban ocultando pero también que el Instituto Nacional Electoral, quiero hacer aquí un matiz, el grupo dominante, no todos son exactamente iguales, Claro. pero sí hay un grupo que es el que toma las decisiones básicas. Ese grupo, que está claramente en la oposición, también utiliza las armas institucionales para hacer oposición. Pues es la encuesta, ¿no? Si la encuesta hubiera sido como ellos pensaban que iba a ser, la hubieran usado. Todos los discursos que hace el consejero presidente y algunos otros consejeros son contrarios, digamos, a la línea de la cuarta T, pero no solo, sino que mienten, que eso es una cosa muy grave. Es gravísimo que una institución se convierta en un ariete de la oposición política. Y una institución electoral. Que se supone y que debe ser electoral, pues árbitro. todavía peor. Imagínate, Sí, la pues sí. institución No electoral, cualquiera. Pues eso sí, ¿no? tiene otro sesgo. Pues sí. Eso es otro nivel. Exacto. Es todavía peor, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso es bastante grave. Ahora, que se utilice la infraestructura de la institución para estar haciendo oposición y combatir las posiciones y la política del gobierno, pues yo digo que todavía es peor porque mira, ellos, si quieren ser opositores, tienen expedita la vía pues, de la postulación, Partidaria. de llegar al Congreso o de optar por la presidencia de la República, por las gubernaturas, por todo. Tienen su libertad política pues garantizada. sin ninguna limitación. Ahora, pero no han hecho un partido. Se han apoderado de una institución pública tan importante como es el INE. Ahora, yo creo que siendo el INE una institución muy defectuosa, incluso en su diseño, pues sí se prestó, por su estructura, a que se creara un núcleo dominante internamente, porque siempre lo ha habido, ese grupo dominante. Lo que pasa es que ese grupo dominante cambia de personas. Las personas han ido desfilando ahí y a veces son más descarados o más agresivos, más opositores, más abiertamente militando en la oposición, facciosos. Entonces, hay niveles, ¿no? Hemos ido y venido en esto. Pero de todas maneras sí creo que tiene unos defectos de diseño muy grandes. Uno de ellos es ¿Cómo puedes tú tener un aparato tan grande para hacer elecciones cada 3 años? O sea, 2 de cada 3 años, la mayor parte de ese aparato pues, no tiene casi nada que hacer, ¿no? Pero hay que pagarles los sueldos. Y es muy fuerte porque el Instituto Nacional Electoral es una institución como pocas, yo creo que es la más grande en el sentido incluso de cobertura territorial, porque tiene 332 juntas ejecutivas. ¿Y para qué sirven eso? Pues cuando vienen las elecciones hay que hacerlas, hay que hacer una en cada distrito, pero cuando no hay elecciones, pues eso no tiene sentido. Incluso hay delegaciones, por ejemplo, alcaldías, que tienen varios distritos y por lo tanto tienen varias juntas, ¿no? Es el único país donde semejante cosa puede llegar a existir. O sea, se hizo desde el diseño una estructura permanente, que además viene
a ser ilógico porque aparte de esos 333 juntas ejecutivas, hay otro tanto de juntas de los organismos locales, o sea, de los institutos electorales de los estados. O sea, es un aparato gigantesco. Es una burocracia inmensa. Que además sale muy caro, pero se genera, es un punto de poder en sí mismo. Claro. No, claro, por supuesto. Y además tiene muchísima capacidad política, porque como tiene la relación con los partidos que están en contienda, entonces tiene manera de poderlos presionar, de poder obtener cosas. ¿Por qué? Pero fuera, al margen de la vida electoral del país. ¿Por qué? Bueno, pues porque te pueden a los partidos hacerles cositas, o cosotas. O sea, es el instituto electoral más costoso del mundo. Es el que, más que árbitro, parece partido político. Es el que tiene, y no solamente parece partido político con esta constitución y con estas personalidades ahí, sino que aparte es muy poderosa. A ver, la pregunta es... Sí, aparte. Es muy poderosa. Es poderosa, sí. Eso es lo que veo más porque grave. los políticos le tienen miedo. Exacto. Y como le tienen miedo, pues tiene poder, porque puede hacer algo. Exacto. ¿No? Pues y una pregunta, ¿quién nombró a los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba? Bueno, pues en realidad se pusieron de acuerdo como siempre, ¿no? El PRI y el PAN. Ah, ¿el PRI y el PAN? Bueno, claro. Sí, perdón. Bueno, pues es que, a ver, formalmente la Cámara de Diputados la que lo nombró, a él y a todos, en la Cámara, a través de un procedimiento que últimamente cambió. El procedimiento se hizo un poquito más complejo, pero ya no lo controlaron el PRI y el PAN en la elección de los últimos 4. Pero como son muchos, los 4 no son mayoría, ¿no? Ahora, y aunque lo hubieran sido, porque el problema no está ahí, pero ese es otro tema que podemos ver después. Sí. A ver, yo he estado muchos años en el instituto y me he dado cuenta cómo funcionan las cosas adentro. Y les puedo decir algo, siempre ha sido igual, ¿eh? Uf, ya nos pusiste a temblar. Vamos a un corte comercial, no sin antes ver a la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No te vayas, no se vayan. Querido electorado, ¿qué tal? Sucede que en noviembre se conmemora a la 3T, la Revolución Mexicana, y sobre todo a los próceres varones, porque patriarcado. Y sin embargo, las mujeres fueron indispensables y militaron de muchas maneras en el movimiento. Aguerridas combatientes y adelitas, periodistas, editoras, fundaron clubes y revistas contra el dictador Porfirio Díaz. Hoy vamos a recordar a Sara Pérez Romero, más conocida como esposa de Francisco I. Madero, y sin embargo mujer de méritos propios. Sara Pérez, política y activista, nació el 19 de junio de 1870 en Querétaro. Hija de hacendados, cursó estudios en México y Estados Unidos. Conoce a Francisco I. Madero en Coahuila y en 1897 se lanzan juntos a la causa revolucionaria. La pareja se casa en 1903 y Sara se dedica al activismo a través de clubes femeniles antirreeleccionistas y es parte esencial de la gira presidencial de Madero, hombro con hombro, en los mítines como oradora e invitando adherentes al movimiento. Cuando Madero asume la presidencia, Sara Pérez continúa su actividad política. Organiza eventos de asistencia a las víctimas de la dictadura, se reúne con el Club Hijas de Cuauhtémoc de Dolores Jiménez y Muro y funda la Cruz Blanca Neutral por la Humanidad en 1911. Sarita crea también la Unidad Educativa de Alfabetización al lado de María Arias Bernal, maestra y activista que se desempeñó como su secretaria privada. Otro dúo dinámico por el bienestar y la educación del México postrevolucionario. Su trabajo es interrumpido por la tragedia cuando el presidente Madero es asesinado por el usurpador Huerta, y ella debe exiliarse en Cuba y en Estados Unidos.
En entrevista, ella denuncia 3 años después el papel de Washington y su embajador en el golpe de Estado. Sara falleció en México en 1952. Sus restos descansan junto a su marido y su cruz blanca neutral sigue el trabajo de Sara Pérez Romero, nuestra poco conocida ancestra militante. Vamos a recordarla. Chaito. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con Pablo Gómez y estamos hablando sobre este asunto electoral, la reforma electoral, la encuesta escondida y todo esto. Pero tú escribiste hace poquito un tuit sobre las elecciones en Brasil, en donde resaltas que hay notables diferencias entre estos sistemas electorales y que si esta situación hubiera sucedido en México, otro resultado político hubiera ¿Quién sabe salido? qué situación catastrófica hubiera habido? Mira, me llamó mucho la atención que en Brasil el órgano electoral dio a conocer un resultado con el 90 y tantos por ciento, casi 99%, en la misma noche de la elección, y diciendo cómo había sido la votación y lo competido que estuvo, ¿no? Claro, no tan competido, por cierto, como fueron los datos electorales del año 2006 en México. Pero, de todas maneras, yo el comentario que hacía era que eso que hizo el organismo electoral brasileño jamás lo pudo haber hecho el INE, o no lo hubiera hecho nunca el INE, como nunca lo ha hecho. Nunca, el día de la elección, hemos tenido los resultados del 90 y tantos por ciento de las casillas, a pesar de que siempre hay, en cada elección, un sistema que se llama Sistema de Resultados Preliminares. El PREP. El PREP, bueno, ese PREP nunca llegó muy lejos. Incluso el PREP nunca llegó en 3 días, en la historia, al 99%. Nunca. Bueno, entonces, menos en la noche, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el INE? O antes el IFE. Pues una encuesta. Es una encuesta, aunque niegan que lo sea, porque es una encuesta de resultados. O sea, hacen una muestra que se considera representativa de una cantidad de casillas y luego, como no cubren ni siquiera las casillas de la muestra, Claro. entonces dicen, bueno, ya, en este momento ya es representativa el resultado. Es representativo no del país, sino de la muestra. Ella representa a la muestra, no a las 100 y tantas mil casillas, ¿no? Entonces, y ya lo dan. ¿Y qué lo dan? Lo dan con un rango. Dice, a ver, tal partido tiene entre el 23 y el 26%. O sea, 3 puntos. No, perdón. A ver, no, pero ¿de qué están hablando, no? Sí, pues sí. Si las elecciones se pueden perder o ganar por 1 punto, ¿no? No, por O 0.556. Pues sí, bueno, exacto. Ahora, nunca hemos tenido los resultados. Una vez yo hice un planteamiento en el INE, un plan, pues, para que hubiera datos decentes, ¿no? En la noche. Se hicieron bolas, dijeron que no, que quién sabe qué. Y ya en el momento en el que las comunicaciones
pues están tan desarrolladas como ahora. Entonces, ahora dicen que en Brasil se puede hacer eso por el voto electrónico. No. A ver, es que ni siquiera saben cómo es el sistema de Brasil. Me parece que un consejero fue a Brasil. Yo dije, qué bueno que vaya. A ver si aprende algo. Pues sí. Consejero mexicano. ¿Y aprendió algo? No, es que no se trata de aprender. En el instituto se hacen las cosas de una manera. Siempre se han hecho de la misma manera. Punto. Siempre. Sí, una vez mandaron a hacer un software para poner en práctica una reforma electoral de control de fiscalización de los partidos. Y contrataron a alguien. Y ese no entregó nada. No les entregó nada. Ah, mira qué suave. Y entonces ya cuando se dieron cuenta de que no iba a haber nada, dijeron, perdón, pero es que pues no va a haber. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, pues vamos a ir a pedirle ayuda a la universidad y a algunos expertos en esto, a ver qué se puede hacer. Entonces no se pudo aplicar la reforma esa más que a la mitad. Ya. Dijeron que a la mitad, pero que no se podía aplicar plenamente. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque el instituto no tiene la herramienta. ¿Por qué no lo tiene la herramienta? Pues porque el proveedor no la hizo. ¿Y quién contrató al proveedor? Pues ustedes, ¿no? Pues sí. ¿Y quién va a responder por esto? Exacto. Pues sí. Nadie. Nadie responde. Porque ya llegamos a otra característica. Ellos pueden hacerse cómplices de un fraude, como el del 2006, todo el instituto, nunca serán responsables. Ellos pueden desatender lo que dice la ley porque no pudieron hacer lo que se manda desde el decreto legislativo sin que pase nada. Bueno. Ellos siguen ahí, siguen. Son como los dueños durante un tiempo, por fortuna. Ya sería el colmo, Pues sí. que fueran vitalicios, ¿no? No, eso Que se les acaba en abril, en principio, ¿no? Bueno, algunos. Algunos, sí, sí, Pero sí. pues otros ahí van a estar. Oye, a ver, mira, yo recuerdo un estudio que hizo la BBC cuando se dio la elección de Trump, que era súper interesante, era muy interesante, en el que daba las cifras de lo que costaban las elecciones en diversos países. Entonces decía, bueno, en Estados Unidos cada voto cuesta $12. Y se preguntaban, ¿es muy caro? ¿Es muy barato? Y encontraron, por ejemplo, que en Brasil también costaba $12, pero que en México costaba arriba de 20, mientras que en Francia costaba poco más de $2.50, está alrededor de $2.50, y en Rusia costaba poco más de 0.50 centavos de dólar. Pero yo estaba revisando estas cuentas y algo me brincó, porque lo que estaba tomando en cuenta la BBC eran los datos oficiales. No tomaba en cuenta lo que se gastaba en las elecciones y que no se contabilizaba. Los monederos Monex, las compras de bolet, porque si empieza a contabilizar eso, pues resulta que el voto en México costaba entre $100 y $200. Entonces estamos hablando, ya incluso en los términos, digamos, de lo legal, pues es uno de los votos más caros del mundo, si no es que es el más caro. Y ya en términos extralegales, bueno, pues es una barbaridad. Es decir, ¿cómo es posible que el INE opere con estas cuentas? Y la segunda es, ¿cómo es posible, o que si tiene que ver el hecho de que el INE sea un aparato electoral tan oneroso con estas cuentas? A ver, es que son dos problemas que concurren. El gasto del INE, que es altísimo, y la ineficiencia del instituto. Está muy caro y no sirve. No sirve, sus resultados preliminares nunca concluyen. El cómputo, en el año 2015, estaban haciendo el cómputo que se hace los miércoles, que es el cómputo oficial. Detienen, por lo tanto, el cómputo preliminar y empiezan un nuevo cómputo, siguiendo lo que dice la ley, pero resulta que ese cómputo, a medio camino, a media jornada de cómputos, el sistema electrónico que estaba llevando el registro de los cómputos en cada distrito electoral ya daba más del 100%. Ah, cabrón.
Dije, ¿cómo? Qué chingados. Y abrimos En 2015. el 2015. La elección Abrimos el intermedia, es una elección importantísima. intermedia Ajá. de diputados nada más. Sí. Abrimos el intermedio. Dijeron, ¿cómo que? A ver, esto no puede ser. Entonces llamamos a la prensa y dijimos, algo está pasando. Fueron ahí a reclamarles. El consejero presidente nunca apareció, nunca dio la cara, nunca dio explicación, nunca dijo nada. Y eso que le encanta salir cada rato a decir cosas. Sí, bueno, pues sí. Bueno, si se trata de criticar al gobierno, de decir que México va a la antidemocracia, a la dictadura y que se va a acabar la democracia en México, luego nos explique qué calidad tenemos de democracia, porque a eso nunca se ha referido en su vida. Entonces, este asunto de dar más, tumbaron el sistema, interrumpieron el cómputo en términos electrónicos, de dar a conocerlo. No sé qué tantas reparaciones tuvieron que hacer, ya no me acuerdo ni siquiera cómo lo explicaron, pero fue un acontecimiento. Bueno, entonces, no es solamente lo que cuesta, Sí. Es la ineficiencia. A mí, yo lo que veo es que tú no defiendes al INE. Perdón, pero... ¿Tú sí? No, yo tampoco defiendo bueno, al INE. A estos sí defiendo a un instituto electoral, pero no defiendo... A estos que están ahorita ya. Pues sí podemos tener un instituto por supuesto, debemos. eficiente, que no sea tan caro, que funcione mucho mejor, que tenga compromiso de imparcialidad, de honradez, de rectitud y sobre todo de apego al Estado de Derecho, cuyos integrantes no ganen más que el presidente de la República, violando la Constitución de manera brutal y cínica. Yo sí te quiero preguntar, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo va la reforma electoral? ¿Es correcta esta reforma? ¿Qué es lo que plantea? Sí, mira, el presidente, yo creo que estaba obligado, no solamente como producto de un análisis político concreto de lo que hemos estado viendo los últimos años, sino como producto de una lucha de décadas por contar con unas instituciones electorales que se caracterizan por la honradez y el apego a las disposiciones legales, ¿no? O sea, que no introduzcan elementos de favoritismo o de complacencia frente a la violación de la ley por parte de los sujetos obligados, que son en este caso partidos y ciudadanos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se integran los órganos principales electorales? Bueno, el Consejo General del Instituto lo nombra la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tiene que haber un acuerdo porque es a 2/3. Si no hay acuerdo, entonces hay un procedimiento de insaculación, o sea, se rifan los candidatos, los que quedaron al final de un procedimiento de selección. El procedimiento de selección pues no es muy bueno porque se supone que se basa en conocimientos de la ley y del sistema electoral, pero ¿cómo medimos el grado de apego a la legalidad? No hay manera de hacerlo, ¿no? O de honradez en el ejercicio de la función pública. Es muy difícil. Entonces siempre serán pues, puntos oscuros. El caso del Tribunal Electoral, tanto las regionales como la Sala Superior, se nombran porque quien postula a los candidatos es la Corte, la Suprema Corte, y el Senado es el que saca de cada 3 propuestas 1. ¿Entiendes? Eso también no es muy bueno porque tiende el Poder Judicial a reproducirse, ¿no? Otros juristas que no están en el Poder Judicial difícilmente pueden tener acceso a eso, aunque sean conocedores, aunque sean expertos, muy buenos. Entonces es difícil filtrarse ahí. Entonces es más fácil filtrarse para ser ministro de la Corte
con una terna hecha por el jefe del Ejecutivo a entrar a la sala superior del tribunal con ternas hechas por la Corte misma. ¿Me entiendes? Eso es más complicado. Ya. Entonces, bueno, estos órganos no han tenido buen desempeño. Y la pregunta es, ¿tenemos que cambiar la forma de elección? Entonces, Andrés Manuel López Obrador nos propone, sí, ¿por qué no hacemos que los poderes públicos postulen candidatos y vamos a una contienda? Primero, para que se conozca la trayectoria de cada candidato. Exacto. Segundo, que tengan acceso a la radio y la televisión en tiempo oficial y puedan ahí discutir entre ellos y hablar, amén de que, bueno, puedan dar entrevistas y demás. Pero digamos la parte oficial de la contienda. Ningún partido puede hacer propuesta, ningún partido debería poder intervenir en esa elección, sino solamente los candidatos. Y bueno, pues ahora, los que proponga el Congreso pues, serían de ambas cámaras a 2/3 también. Se supone que no habría objeción de ningún grupo parlamentario significativo por los que se propongan. Y en la Corte lo mismo. Ahora, estos propuestos, y vamos a ver qué elige la gente. Eso se ha visto como un sacrilegio. Yo les dije, bueno, sacrílegos, pues yo conozco peores sacrilegios, ¿no? He visto funcionarios electorales que, bueno, difícilmente se pudieron haber designado peores. Así que, bueno, siempre habrá riesgo. No estamos diciendo que no. Pero pues hay que minimizar riesgos y hacer un compromiso de la gente que se ha postulado para participar en una contienda y para comportarse después. Ahora, este es un punto importante. Yo recuerdo que en la antigüedad los magistrados eran elegidos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y de repente había problema con uno y lo podían quitar y poner a otro. Eso es lo que hay que hacer aquí. Pero no tenemos por qué decir que la elección de un magistrado es un atentado en contra de los derechos políticos. Lo dijo ayer un consejero que anda completamente descarriado y mareado. Nombre. Pues dijo que la manera que se está proponiendo es algo que afecta el ámbito de los derechos políticos fundamentales. Es derecho político en este momento. No, eso es un sinsentido. Elegir a un funcionario electoral no lo es. Si lo estuvieras quitando, sí, pero no. Pero se trata de darlo como derecho de elección. Ahora, es derecho político fundamental que la Cámara nombre a los miembros del Consejo General del INE. No es. Pues no lo o es. que el Senado. No, a ver, no. No puede ser, pero es que están diciendo ya cosas muy raras, Se están descomponiendo. Ahora, vamos a ver la representación. Actualmente tenemos 300 diputados que se eligen en 300 distritos. Gana el que más votos tiene. Los votos emitidos por los que no ganan no sirven para nada. No se representan. Okay. Nada más se representan los que están con la mayoría. Pero se trata de que avanzar en una democracia en la cual pues todo el mundo esté representado. Todo el mundo esté representado, Sí, y claro, no por solamente supuesto. los que votan por el que ganó. Bueno, el sistema anglosajón, que es el inglés, toda la comunidad británica y el norteamericano, pues es muy viejo y no lo han podido quitar, pero todo el mundo se supone que lo critica. Que genera 2 partidos. Y ahí se la lleva. ¿No? Un sistema bipartidista. O sea, que enjaulan
a la pluralidad realmente existente en un país en dos opciones, en la realidad. A eso conduce ese sistema. Ahora, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la pluralidad realmente existente en el país, tampoco la queremos fabricar. Es la que surge de este México, aquí y ahora, se pueda expresar. Entonces decimos que olvidémonos de los 300 distritos, herencia anglosajona. Ahora, los otros 200, que antes eran 100, y ahora son 200, plurinominales. Son listas hechas por las direcciones de los partidos y las direcciones de los partidos tienen 200 diputados de entrada. Pero son de las burocracias partidistas. Claro. Abajo la gente en la base no participa, no interviene. Entonces, quitar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, Rey Ceroles copió este sistema del alemán, pero ni siquiera lo copió completo, o sea que no quiso copiarlo bien. Lo copió como quiso y como le convenía al PRI. En ese entonces. En ese momento, como es natural. Entonces, vamos a hacer un sistema más apegado pues, a ciertos cánones mundiales, en democracias ya un poco más antiguas. En cada estado se eligen tantos diputados según su población, como actualmente es y como siempre será. Ahí se vota, pero además no solamente por partidos, sino también por listas. Los independientes pueden hacer su lista y opera en la papeleta como cualquier otro partido. Ok. Lo que hoy no existe para los pluris. Claro. Los independientes no tienen. juegan ahí, Sí, claro. juegan nada más en los distritos, nunca ganan. Pues no. Imposible. Entonces, aquí vamos, el elector va a votar por el partido número 1, vamos a decir, para no mencionar partido, que trae una lista de 10. Entonces vota por ese partido y vota también por un candidato y por una candidata Ok. de esa lista. O sea, los electores fijan el orden En el que se van a en el que van a ingresar de acuerdo con el número de votos. Claro. Si ese partido saca, digamos, el 50% de los votos, o sea, 5 diputados, una suposición, 5 diputados. Entonces, el que tiene más votos dentro de la lista personales, Es el que va arriba. ese es el 1, Sí. el que entra primero. Después 2, que tiene que ser mujer. O si el otro es hombre, entonces, si el otro es mujer, entonces el número 2 tiene que ser hombre. Ya. Tiene que mantenerse la equidad de género. Entonces, ya, entran los 5. ¿Pero quiénes son los 5? Los que más votos tienen dentro de los votantes de esa lista. Ok. Bueno, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Estaríamos haciendo la elección constitucional el primer domingo de junio y al mismo tiempo la interna de cada partido. El mismo día y en la misma boleta. Mira nomás lo que te ahorras. Claro. Y se acabó el relajo Claro. de las imposiciones, Y de las cúpulas las y de encuestas los- objetadas, las votaciones trucadas, etc. No, pues, es el mismo proceso electoral. Y con el mismo gasto y con los mismos que cuentan los votos, con las mismas casillas, los que cuentan el voto, de cuántos tiene cada partido o cada lista independiente y cuál es el orden en el que ingresan el diputado de lista de cada estado. Ya. Bueno, esto les parece algo horrible, pero nadie nunca ha dicho por qué está horrible. Bueno, Nunca nadie dijo, hasta ahorita. Ya. Los sabios del INE, ellos conocen de sistemas, han discutido estos asuntos. No les gusta el sistema, pero no dicen por qué. ¿Tienes alguna sospecha? Woldenberg no le gusta el sistema, él dice que debe haber 250 distritos y 250 de lista plurinominal de las burocracias partidistas, que es del equilibrio.
Pues es el mismo sistema de ahora, nada más está cambiando. Dice mitad y mitad. Bueno, ahora, en lugar de 500 diputados que haya 300, yo creo que estamos bien. Sí, 500 son muchísimos, ¿no? Es uno de los países con los Es un país congresos de más ciento y grandes. tantos millones que tiene, digamos, casi la misma cantidad que Brasil, que tiene casi 200 millones, o de Estados Unidos, que tiene... incluso hay más diputados en México que en Estados Unidos. Fíjate. Eso pues, como que no jala. Bueno, no es tanto el problema ese, sino que no son necesarios 500. Es nada más para darle sentido a los 300 distritos que son improporcionales y los 200 proporcionales, pero son proporcionales dirigidos, nombrados por las burocracias, las cúpulas de los partidos. O sea que tampoco resolvemos nada en la proporcionalidad de los 200. Bueno, entonces, esta es la proposición y yo creo que sí se podría avanzar, perdón, en esta dirección. El financiamiento de los partidos. Ese es otro tema. A ver, los partidos tienen un financiamiento muy alto. Los partidos reciben cada mes una mesada. ¿Y para qué? Si se supone. No hay elecciones, pero la reciben. A mí nomás, su domingo. A ver, yo entiendo que el financiamiento público en todo el mundo es para darle cobertura y tratar de igualar el momento de la campaña, donde están los partidos en competencia haciendo campaña. Exacto. Que el Estado financie por lo menos una parte de esas campañas me parece bien, con la idea de que los partidos ricos no agarren un nivel tan desproporcionado respecto de los que no son. Y también, bueno, pues porque es una actividad democrática la elección. Pero la vida cotidiana de los partidos no es la vida cotidiana de los partidos, mano. Es la vida cotidiana otra vez de las burocracias generadas dentro de los partidos. Bueno, entonces, eliminar el llamado financiamiento ordinario, no darlo, y dar lo mismo que se da ahora, sin cambio, en tiempo de radio y televisión y en dinero, para las campañas de los partidos. El tiempo de radio y televisión es permanente, no solamente es en campaña. Ahora, dice Goldenberg, que es un experto en esto, que vamos a disminuir el tiempo de radio y televisión de los partidos. No. Vamos a quitarle tiempo al Instituto Electoral que no necesita y para qué lo quiere. Tiempo permanente, diario de todos los años, de todos los meses. Y al tribunal. ¿Qué tiene un tribunal que anda haciéndose propaganda? ¿Para qué? A ver, ¿dónde se ha visto eso? Estas son cosas que solo se inventan aquí. Quitamos eso y todo el tiempo que en este momento los partidos tienen asignados, exactamente se tendrá. En tiempo normal, que no hay elecciones y cuando hay elecciones. Punto. Entonces, en eso no debe haber problema. Dicen que nosotros queremos quitarle al instituto el control del listado electoral. No. O no han leído la iniciativa, que no creo que no la hayan leído, o no tienen una cosa muy simple que se llama honradez intelectual. Carecen de eso. Ahí dice claramente que el instituto tendrá control exclusivo sobre el listado electoral y nadie más. La gente que tiene acreditado su derecho ciudadano para votar en determinado lugar será una función exclusiva del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Exactamente. Ahora, que porque le vamos a cambiar de nombre, eso mejor no lo discutimos. Ese ya le cambiaron de nombre varias veces. Así una más, pues no pasa nada. Una gana más, no pasa nada. Es el Instituto Electoral del país. Ahora, lo que pasa es que en algún momento el listado de personas se va a llevar a cabo.
Y va a ser un listado mucho más, porque se está creando eso en el país, en este momento. Ya existe la CURP, hay una serie de cosas. En un momento, el listado de personas, ciudadanos o no ciudadanos, se va a completar. Y se va a completar en una forma mucho más moderna que lo que es el padrón del INE actualmente y la credencial del INE, estos son instrumentos del siglo XX. Nosotros estamos construyendo un instrumento del siglo XXI, Claro. que es pues la era de la informática y de la comunicación, etc. Pero no esto. Tú pierdes tu credencial del INE y tienes que volver a hacer el trámite desde un principio. Es un relajo. No hay duplicado, no hay manera. No, además tienes que traer la cosa esa, ¿no? ¿Me entiendes? Son cosas ya muy viejas. En un momento vamos a cambiar y nos vamos a ahorrar mucho dinero en esto de los módulos de empadronamiento, ¿no? De registro. Muchísimo. Pero vamos a hacer un sistema ya moderno. En ese momento, el instituto tomará la base de personas, quitará a los extranjeros, quitará a los menores de 18 y hará con el resto su listado de electores y lo administrará. Ese es el plan. Esto no puede ser ahorita. El nuevo instituto pues va a seguir con la credencial y va a seguir con estas estructuras del siglo XX. Todavía un tiempo más. Mientras el gobierno apresura todo lo que tiene que hacer para ir al siglo XXI. Estamos muy lentos en muchos aspectos. Entre otras cosas, por eso el Internet tiene que llegar a todo México. Exacto. Y ese es uno de los grandes objetivos que tiene el gobierno en este momento. Ahora, ¿cuáles son las otras cuestiones que están objetando? Pues no les gustó nada. Por ejemplo, al grupo dominante del INE no le gustó nada. ¿Qué? Pues no. Todo esto. Pues sí, no molesten. Estamos de poca. Dejen las cosas como están. Estamos de poca, dicen, ¿no? ¿A quién le muere? Yo tengo una hipótesis de por qué no les gusta. Yo estoy convencido de que cambiar un sistema electoral es muy complicado, entre otras cosas, porque ya se armaron, digamos, toda una serie de redes y relaciones políticas alrededor de ese sistema. Tocarlo implica modificar todo ese proceso. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todavía tienen reglas de votación del siglo XVIII, ¿no? Que implican que en Estados Unidos un voto no es igual a un hombre. En Estados Unidos el voto en California cuenta distinto que un voto en Oklahoma y que un voto en Kansas y que un voto en Texas. Y pues es un hecho que no es, eso hace de ese modelo un sistema bien antidemocrático y sin embargo no lo tocan, no lo pueden tocar porque tocarlo es afectar a todo un tinglado de intereses. ¿No crees que eso es lo que está pasando aquí en México? Yo creo que son dos cosas. La gente que está en este momento en el INE, pues tendrá que dejar el cargo, para empezar. Tendría que haber una elección para un nuevo consejo, más chico. Segundo, si ellos tienen aparatos internos, ven que los consejeros cambian, pero mucha gente auxiliar o mucha gente que está en el aparato burocrático de control, se queda. O sea, las juntas ejecutivas siguen. Y ellos no cambian tanto. Siguen ahí, o sea, se creó ya una burocracia muy interesada, aunque todas las cosas sigan ahí. Luego también hay una representación de tipo político ideológico, ¿no? En el momento en que llega al poder la cuarta T, en ese momento, pues toda la oposición cierra filas. Y al decir toda la oposición, pues ahí está también el núcleo dominante que en este momento opera al instituto y al tribunal. Y ellos pues, son parte del fenómeno, ¿no? No se hubiera dado esto en la forma en que se dio
si el desenlace de la elección de 2018 hubiera sido otro, ¿no? Pero hay un fenómeno en este país, hay una nueva fuerza gobernante que no ha gobernado antes, que tiene un programa completamente diferente a los que están en la oposición. Porque si fuera muy parecido, si fuéramos neoliberales, más o menos en cierto grado, ¿no? Porque hay unos más y otros menos, pero más o menos de esa línea, esa concepción del país, del mundo, tal, pues no sería tan grave. El diálogo sería muy sencillo, negocias todo, mantienes todo el sistema eléctrico como está, mantienes las concesiones del subsuelo, las petroleras, sigues entregando el país y sigues manteniendo el salario mínimo en un submundo económico brutal. Y eso pues, beneficia a algunos sectores ¿no? de la clase dominante. En fin, todo eso seguiría. No habría una política social tan fuerte como la que está ahora, que es un mecanismo de redistribución del ingreso, que se ha convertido no en distribuir el dinero, sino en establecer los derechos que están siendo cubiertos con los recursos públicos, convertidos en derechos, no en dádivas, sino un concepto completo. Todo esto que está cambiando y está en proceso de cambio, pues evidentemente que tiene pues, sus adversarios, que tienen todo el derecho de ser adversarios y de luchar por volver ellos al poder. Pues para eso son las elecciones, ¿no? Es el momento en el que se lucha y todo el resto del tiempo, pues la lucha política es fuerte. Pero otra cosa es tratar de desacreditar con mentiras, falsedades, al gobierno. Porque entonces ya se crea una relación muy insana. Entonces, si se están diciendo todas esas mentiras, es porque hay una campaña difamatoria y calumniosa, ¿no? Y esa es una suciedad de la lucha política. No hay que olvidar eso. Se supone que la lucha política en democracia debe tener unos estándares de honradez, lealtad con el país, con el pueblo, ¿no? Pero les vale. Entonces dicen, ahí está el ejemplo, frente a esta reforma electoral propuesta por el presidente, se dicen tal cantidad de cosas que no tienen que ver con la reforma. Hablan ya de algo que no existe, que nadie está proponiendo, ¿no? Desaparecer al Instituto Electoral. Así hacen las encuestas en Reforma. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo con que desaparezca? No, ni yo. A ver, no vamos a desaparecer ni madre. Es Instituto Nacional Electoral, mañana será Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. ¿Por qué tendrá que ser así? Bueno, pues porque también se hace cargo de las consultas. ¿Y cuándo se hace cargo? Ahora ya se hace cargo. Bueno, pues cambiar el nombre no es más que ser consecuente con lo que dice la Constitución, ¿no? Ahora ya están inventando que queremos que los edificios, hoy salió en Reforma, los edificios del INE vayan a dar al instituto para devolverle al pueblo robado. No. Dice el transitorio del proyecto, en el proyecto, que una vez que se establezca el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estamos proponiendo que tendrá una integración nueva, porque tiene que haber una elección para los consejeros, entonces todo el patrimonio inmobiliario pasará tal cual íntegro al nuevo instituto. Mientras estará en algún lugar la custodia, o sea, el vigilante, el que cuida, que no roben nada. Ese custodio, que está señalado también ahí, se entregará. Pero lo dice con una claridad brutal el proyecto. ¿Por qué inventan cosas que no son? Pues ya hay falta de... No, yo creo que es más fácil rebatir las cosas que te inventan que las cosas que son reales. Es decir, cuando la gente te inventa, te ataca con mentiras, es porque no tiene
Pues yo digo que realidad. no tiene mucho sentido estar discutiendo sobre la base habría un método hace decenas de años que le da Ollendorf, ¿no? Sí. Los interlocutores hablaban de lo que querían. Uno no se refería a lo que estaba diciendo el otro. El otro tampoco a lo que traía su rollo y el otro su rollo. Y entonces el problema era medir en qué momento iban a coincidir, ¿no? Temáticamente. Sí. Cómo la mente iba a acoplarse, a reorganizarse en el diálogo, una cosa de esas. Ese método Ollendorf. Pues yo creo que es el que quieren practicar. Lo que pasa es que ya llevan 4 años y no llegamos a un campo común de diálogo. A nada. Seguimos cada quien hablando de cosas distintas. Sí, como dice Fis, es importante de pronto combatir esas mentiras, pero no se le está dando la relevancia a la información real Pues sí. sobre cada tema. En este caso, No están discutiendo no sobre lo real. Lo que se está planteando, sobre lo que se está poniendo sobre la mesa. Exacto. Están discutiendo con los fantasmas que ellos mismos se crean. Eso es muy Sí, complicado. se hunde entre tanta falacia, entre tanta mentira. Pero ahora, no se crean por ignorancia, no se crean por falta de información. No se crean por eso, no. Ellos las crean para engañar. No, es una estrategia. Eso es lo que es una estrategia del debate. ¿no? Sí, Es una estrategia del sí, debate. claro. Ahora, pero ese es en todos los temas, ¿eh? Sí, claro. Ahí Inundar con vamos, mentiras. en todos los temas. Y a ver, yo digo, pues está bien que salgan a la calle a manifestarse y digan que hay que defender lo que quieran defender. Eso me parece muy bueno. Sí. ¿Cuándo van a aceptar un debate tete a tete? Por ejemplo, estos. ¿Cuándo los vamos a poner en un tete a tete con nosotros? ¿Quién es capaz de sentarlos? No, pues ellos son los únicos que pueden tomar la decisión de sentarse. Son los medios, ellos. Pues sí. Pues sí. Tienen los medios Sí, principales. Pues sí. Le Zacatecas. Ahí está el chamuco. Compren el chamuco. Sí, por favor. Pablo Gómez, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad es un honor Ha sido conocerte en persona. muy aleccionador todo lo que nos has Totalmente, absolutamente. Y espero que no sea la última vez. Y espero que No, hayas pues yo disfrutado. estoy puestísimo Venga, a chamuquear. hay muchos temas, hay muchos más temas también que hablar contigo. De los que Pues, volveremos a muchísimo. platicar. ¿Vale? Y más que van a venir. Sí, lo sé. Y que se van a ir agregando a cosas y todo. Pues hay que dar batalla, como siempre. Pero tratando nosotros por lo menos de hablar con la verdad. Exacto, sí, no. Si nosotros decimos una mentira, se hace un escándalo. Sí, claro. Exactamente. ¿Y lo demás? Ya no digamos una mentira, sino algo inexacto por equivocación. Sí, Se hace claro. un escándalo que nadie lo perdona. Así es. Los opositores dicen todos los días mentiras. Y como si no pasara nada. Bueno, pues otra vez gracias. Cuídate mucho, nos vemos a la próxima. Ustedes también, ya lo saben, hay programa. Este es para comentarlo, para repartirlo, para todo público. Y ya sabe que tenemos Chamuco de Noviembre con calaveritas. No se lo pierda y ya lo sabe. Nos vemos a la próxima.